Amén. Habiéndolo encontrado, entonces vamos a estar dando lectura de el versículo 21 hasta el versículo 25. Amén. Y lo leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. El camino de Dios es justo, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta, por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijereis, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Oramos al Señor. Padre mío, te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias por tu palabra, Señor amado, en la lectura. Ayúdanos, Señor, en esta hora a poder aceptar, recibir, Padre mío, la exhortación del mensaje. Ruego, Padre mío, Señor amado, aquel mi Dios que nos guía, aquel Padre Santo que nos lleva a toda justicia, a toda verdad. Que tu Espíritu Santo en esta noche, oh Dios, tú guíes, Padre mío, Señor amado, la dirección del mensaje a cada corazón, mi Dios. Tú empiezas a trabajar en los corazones, a ministrarlo en esta noche. Amonesta, corrige, Padre mío, enseña, Padre mío, en esta noche, mi Dios. Advierta nuestra vida, Padre mío, nuestra condición. En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, por tu palabra, bendice a tu iglesia, Señor. Prepáralos, Padre mío, como buena tierra para recibir tu palabra, Dios. Ayúdanos, Señor amado, mi Dios, Padre Santo, en esta noche, Señor amado, a escuchar, Padre mío, atentamente tu palabra. En el nombre de Jesús oramos, mi Dios, para que toda oposición a tu palabra, en el nombre de Jesús la reprendemos, la echamos fuera de aquí en esta noche, mi Dios. Toma dominio, el control de tu templo en esta noche, oh Dios. Padre Santo, esperamos de ti tu palabra, Dios Santo, y la exhortación de ella, a través de la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las glorias son para Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. El camino de Dios es justo. Palabra que vino al profeta Ezequiel, al profeta de Israel. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice que este profeta, este hombre de Dios, Dios bendiga a la iglesia del Señor, él trae un mensaje, en dos oportunidades un mensaje parecido o de la misma forma, ahí en el capítulo 18 y en el versículo, en el capítulo 33. Amén. Hablando sobre, apreciando sobre la misma condición. Y dice que este mensaje que traía tenía solamente dos direcciones o una dirección. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero vamos a estar buscando, dice, Dios le recordó a Ezequiel que él había sido, dice, designado como atalaya o guardia. Si no, dice, hubiese peligro, no habría necesidad, dice, de una atalaya. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice, el enemigo está siempre al acecho. Ahí nos habla en Mateo, amén. En Marcos 13:37. Existen, dice también, atalayas. Dios bendiga a la iglesia del Señor, infieles. Que también habla ahí en Isaías 56:10. Y también dice, atalayas infieles 62:6. Estamos buscando Isaías 56:10. Sus atalayas, dice, son ciegos, todos son ignorantes, todos ellos perros mudos,
no pueden, dice, ladrar. Soñolientos, echados, aman el dormir. Entonces, está hablando la palabra del Señor. O Dios le hablaba y le daba una orden a la iglesia, a los ministros, al pueblo, los atalayas que tenía Dios en el pueblo de Israel. Y dice que dentro de ellos era Ezequiel. Porque habían otros que no querían cumplir la palabra del Señor. No se atrevían tal vez a hacer la obra o la voluntad de Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor, como estamos leyendo acá, aquellos infieles, amén. Ahora vamos a estar buscando Isaías 62:6. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque así como hay iglesia infiel, Dios también tiene una iglesia fiel. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Los que os acordáis, dice Jehová, no reposéis. Dios bendiga a la iglesia del Señor. O sea, dice la palabra del Señor, amén, que no había que dar tal vez reposo a hablar de la palabra del Señor. No había que dar reposo, Dios bendiga a la iglesia del Señor, a la palabra del Señor, e instruirse en la palabra del Señor, porque cada día Dios nos habla y nos edifica. Amén. Dice que en una oportunidad un predicador estaba predicando y durante alrededor de 30 veces predicaba el mismo mensaje. Imagínense cuántos meses, cuántos servicios, el mismo tema, el mismo sermón, hasta que se le acercó una persona, un diácono de la iglesia, pastor, la hermandad está preguntando por qué repite tantas veces el mismo mensaje, o por qué habla tantas veces sobre lo mismo. Dice, hasta que ustedes no cambien su actitud, yo no voy a cambiar mi mensaje. Porque, hermano, la ley de Dios, la palabra de Dios es una. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces, en el versículo 21 dice ahí del capítulo 18, el camino de Dios es justo. Dios nos traiga, hermano, a la memoria, amén, o a nuestra vida en el día de hoy. ¿Será justo Dios con nosotros? ¿No se hablará Dios en justicia? Dios bendiga a la iglesia del Señor, de acuerdo a nuestros pensamientos, de acuerdo a nuestra forma de pensar. Y dice que Dios esa justicia la reflejaba en el justo y también en el impío. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Dice más, el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos que hiciere, según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Porque dice que Dios, esa palabra, hermano, cuando nos habla a nosotros y nos muestra una dirección o nos muestra un camino para seguirle, dice que nosotros tenemos que apartarnos de ello. Porque ahora hemos conocido la verdad. Y la palabra nos habla que la verdad trae libertad a nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Entonces está hablando que si el impío, ¿verdad, hermano? Tiene esa bendición. Tiene, Dios bendiga a la iglesia del Señor, la bendición o la voluntad de apartarse de sus caminos. Dice, de cierto y vivirá, dice, no morirá. Y también habla, porque él dice que habla las dos condiciones, todas las transgresiones que cometió, dice, no le serán recordadas, en su justicia que hizo, dice, esta vivirá. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque Dios nos recuerda nuestra falta, nuestros pecados para condenarlos, amén. Cuando nosotros estamos, ¿cierto?, en una falta, en un pecado, ahí Dios nos habla. Ahí Dios nos amonesta. Ahí Dios nos quiere corregir. Dios no nos amonesta a nosotros por algo que habremos hecho, por un pecado que hemos cometido, si nosotros nos hemos arrepentido. Dios nos amonesta, Dios bendiga a la iglesia del Señor ahora, porque nosotros ahora estamos haciendo algo malo con Dios. Si Dios nos quiere corregir es porque ahora nosotros estamos actuando mal. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque ahora estamos siendo desobedientes, no porque fuimos desobedientes antes. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? O sea, Dios nos está hablando en el tiempo presente. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Por eso decimos nosotros, ¿será justo Dios? O la palabra dice, quiero yo, dice, la muerte del impío. Dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos. Porque nosotros, como cristianos o como personas, ¿verdad, hermanos?, que creemos en la palabra de Dios, amén, pensamos estar siempre seguros dentro de la casa del Señor, o porque un día recibimos al Señor en nuestras vidas.
Pero esa bendición que viene a nuestra vida, si nosotros la desechamos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, dice que esa bendición, amén, dice que se va a apartar y se va a perder de nosotros. ¿Cuántos lo creen así, hermano, en esta noche? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces dice, ¿verdad, hermano? Que si se apartare sus caminos, amén, dice que el Señor, ¿verdad, hermano? Dice que es impío, ¿verdad, hermano? Porque dice que Dios no quiere la muerte. Por eso es que Dios nos quiere corregir a nosotros. Cuando Él manda a su Hijo Jesucristo, dice que ojalá el mundo, dice, todo el mundo fuera salvo por Él. Mas si el justo, dice, ahora se apartare de su justicia, amén, y cometiere maldad, hiciere conforme a todas sus abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ahí Dios nos está hablando a nosotros, hermano, de que nosotros ahora, cierto, si nos consideramos justos dentro de la obra del Señor, pero empezamos a hacer las mismas obras que el impío, Dios bendiga a la iglesia del Señor, nos apartamos de los caminos del Señor y empezamos a hacer lo malo, ¿vivirá él? Dice el Señor. ¿Podré seguirlo considerando justo? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude y nos guarde en esta noche, amén. Ninguna, dice, las justicias que hizo también le serán tenidas en cuenta. O sea, para aquel que andaba en los malos caminos, Dios lo perdonó. Dios no le va a recordar sus maldades o los pecados que cometió. Pero si el impío, ¿verdad, hermano? Si el justo, que ahora ya ha sido traído a los caminos del Señor, lavado por la sangre bendita de Cristo, amén, se aparta y vuelve atrás, dice que ninguna de su justicia, ni ese arrepentimiento que hizo en un día, le serán contados. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque Dios considera el pecado presente. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios considera la condición presente de nuestras vidas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque si de otra manera fuera así, Dios bendiga a la iglesia del Señor, aquí habrían terapias para sanarlo de las cosas que pasaron o de los traumas que tuvimos meses atrás, años atrás. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice que el Señor por su palabra Él limpia, sana y liberta. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Así que Dios no nos condena, ¿verdad, hermano? O nos juzga, o nos recrimina, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Nuestra vida pasada. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Sino que ahora Dios nos habla por lo que nosotros estamos o nuestra condición actual. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Así que no sé cuántos gozamos de justicia en el día de hoy. O quizás cuántos de nosotros tal vez tenemos una condición igual que los impíos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque dice que el impío, Dios bendiga a la iglesia del Señor, también es aquel que ha conocido al Señor, pero empieza a hacer lo malo. Igual que los pecadores. Dios bendiga a la iglesia del Señor en esta noche. Amén. Entonces dice que ninguna de esas justicias le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó. Por el pecado que cometió, dice que por ello morirá. Así era la justicia tan drástica. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Ahora tal vez, no sé si Dios está hablando de una muerte física, Dios está hablando también de una muerte espiritual para nuestras vidas. Porque tal cual como leíamos en delante, amén, antes teníamos la posición de ponerlo, ¿verdad, hermano, cierto? En las murallas, en los lugares altos, para ser alguien que transmitiera esa bendición, esa palabra, ser como una atalaya, ser alguien que animaba. Dios bendiga a la iglesia del Señor, alguien que transmitía santidad, alguien que decía, sabe que Dios nos ama y Dios quiere que le entreguemos esto, que Dios demanda esto. Dios agrada, ¿verdad, hermano, cierto? De aquel que le sirve, de aquel, ¿verdad, hermano, que entrega su voluntad al Señor. De aquel Dios se agrada, de aquel que ya, verdad, hermano, como dice, ya no se rebela contra Dios, ni que prevarica contra Dios. Esa es la condición que un día Dios empezó a poner en nuestra vida, porque había gratitud en nuestros corazones. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, mi hermano? Y si dijere, dice, no es recto el camino del Señor. Porque eso es lo que pasa en nuestras vidas. Cuando Dios empieza a corregir nuestras vidas, empieza, ¿verdad, hermano, cierto?, a enderezar nuestros caminos, amén. Porque empieza, ¿verdad, hermano, cierto?, Dios trata de enderezar el árbol ya desde temprano. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque ya cuando se tuerce, difícilmente será enderezado. Por eso dice Dios que nosotros no nos salgamos del camino, hermano, aunque a veces haga un poco de cojera, pero nosotros no nos salgamos del camino. Dios bendiga a la iglesia del Señor porque conocimos la palabra del Señor.
Pero nosotros nos dignamos muchas veces incluso a criticar la obra de Dios, a criticar la palabra del Señor. Y decimos, Dios no es justo conmigo. Dios no es justo con mi familia. Dios no es justo con mi hogar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y si dijere que Dios no es recto, el camino del Señor, oíd ahora, dijo el Señor, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Qué somos nosotros, hermanos, para cuestionar las cosas de Dios? Para cuestionar la palabra de Dios. Para nosotros, Dios bendiga a la iglesia del Señor, siempre poner una muralla. Dios bendiga a la iglesia del Señor, una barrera para poder pasar más allá y encontrar una bendición de Dios. Porque siempre Dios ha traído demanda a nuestra vida. No sé cuántos lo creen así o se disponen a entregar esa demanda. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude y Dios nos guarde en este día. Amén. Y esa demanda era un día pasar el Mar Rojo, saliendo de la esclavitud. Ese día esa demanda era, verdad, hermano, seguir a aquel líder, a Moisés, verdad, hermano, y decirle, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y decirle, seguimos, porque dice que Dios, verdad, hermano, cierto, abrió las paredes de aquel mar y pasaron en seco. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Había que tener fe, confianza y pasar al otro lado. Y luego dice que al pasar a una tierra prometida, amén, se encuentra nuevamente con una barrera, con un lugar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Con un río, dice que Dios nuevamente tiene que separar las aguas. Y nosotros tenemos que pasar al otro lado del Jordán. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Dios nos ayude y nos guarde en el día de hoy, amén. Y dice la palabra del Señor, amén, apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo morirá, dice. Porque a veces, hermanos, nosotros decimos, ¿por qué estoy así? ¿Por qué yo no siento nada? ¿Por qué tal vez, cierto, no siento en la alabanza, el gozo, la gratitud? ¿Por qué en la oración en el altar ya no me caen lágrimas? No hay humillación delante de mi presencia. ¿Por qué, Señor, es que ya no me visita? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque poco a poco nos estamos muriendo, hermano. Porque poco a poco estamos dejando el consejo de Dios. Porque poco a poco, Dios bendiga a la iglesia del Señor, hay iniquidad. Hay maldad en nuestros pensamientos. Usted dice, yo no le deseo mal a nadie, pero no quiere someterse a la palabra de Dios. No quiere cumplir la ley de Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. No quiere despojarse de nada. Quiere servirle tal cual como llegó así en tanto tiempo que lleva. No quiere hacer ni un mérito delante de la presencia del Señor. Y el Señor lo dice en su palabra. Ven, sigue, toma tu cruz y sígueme. Amén. Dios trae demanda a nuestras vidas, hermanos, si no vamos a ser todo el tiempo igual. Y va a venir juicio sobre nuestras vidas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y apartándose, dice el versículo 27, el impío de su impiedad que hizo, y haciéndose según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Es que nuestra condición delante de Dios, amén, no es que yo soy mejor y ella es peor o él es peor y yo no soy, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Algo en especial. Es nuestra condición, nuestra relación con Dios. Es nuestra comunión con Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque si dijo, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? El que era tan santo, era aquel que se trata de guardar tanto de Dios y cae. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Ya no lo puede Dios mirar de la misma forma. Ahora Dios tiene que mirarlo tal cual como un pecador que está con la condición que tiene delante de Dios. Pero viene el otro, el que, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? No hacía justicia, el impío, pero dice que él se arrepiente. Amén. Y guarda ahora la justicia. Y él dice, hará vivir ahora su alma. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque solamente pone dos condiciones Dios para servirle, hermano. Dios bendiga en esta noche nuestra vida. Una sola condición para servirle. Es buscar a Dios. Es seguir sus caminos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice que ese, ¿verdad, hermano? Ese impío dice, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, dice, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor. Dice,
Si aún no es el recto el camino del Señor, ¿no son rectos mis caminos? Dice, pregunta nuevamente el Señor, casa de Israel. Ciertamente vuestros caminos, dice, no son rectos. Es que Dios no es el que se equivoca. Somos nosotros los que nos equivocamos. Es que Dios no los deja de la mano, no los suelta, somos nosotros los que nos soltamos a su mano. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Porque es recto el camino de Dios. Porque su justicia, hermano, cierto, siempre nos acompaña. Dios bendiga a la iglesia del Señor. La misericordia de Dios siempre va a estar a nuestro lado. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero nosotros tenemos que guardar el camino recto delante de la presencia del Señor en esta noche. Amén. Dice el 30. Leímos el 29, ¿no? Que son más o menos parecidos. El 29 recién leímos, ¿cierto? ¿Quién me ayuda? ¿O no están leyendo? El 30 entonces, por tanto, yo juzgaré a cada uno según su camino, o casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertido, dice, y apartado de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Amén. Entonces Dios, hermano, trae para nuestra vida solamente el servirle como Él demanda, para que no haya ruina en nuestra vida. No sé cuál es la condición que quiere servirle el Hijo de Dios, que quiere servirle el hombre o la mujer, que le quiere servir el joven, que le quiere servir el padre, que le quiere servir la madre. Dios bendiga a la iglesia del Señor, servirle a Dios. ¿Será como Dios demanda en su palabra? O simplemente Dios bendiga a la iglesia del Señor, no tomamos en cuenta la palabra del Señor. Porque Él nos habla, nos pone, ¿verdad, hermano? Cierto, la Escritura dice, porque yo juzgaré a cada uno según sus caminos. Es que esta es una relación personal con Dios. Yo no puedo decir, yo a usted le conozco, yo sé su condición, por eso estoy diciendo esto. Yo estoy predicando y hablando en general, y la palabra de Dios es la que tiene que hacer lo demás. Es el Espíritu Santo el que tiene que amonestar y trabajar en los corazones en esta noche. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? El Espíritu Santo al cual nosotros no le podemos esconder nada. El Espíritu Santo el que no nos vio la casa, el que los vio en el trabajo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. El que muchas veces también los ve en la iglesia. Porque muchas veces somos, ¿verdad, hermano? Cierto, y nos paramos aquí, y muchas veces nos paramos a juzgar desde la banca. Y ya no somos, ¿verdad, hermano? Cierto, simplemente miembros, sino que nos paramos como aquel que juzga, aquel que mira y observa todo. Dios bendiga a la iglesia del Señor y el movimiento que se hace y lo que se dice. Y nosotros pasamos a ser jueces tal cual como Dios. A juzgar todo lo que se mueve en la iglesia. A todo lo que se hace en la iglesia. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y Dios nos llama a nosotros tener una condición de discípulo en la iglesia. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Nosotros somos ovejas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y Él es el buen pastor. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Así que nuestra condición es aprender. Nuestra condición es someterse. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Nosotros todos tenemos que someternos a Dios. El pastor tiene que someterse a Dios. La iglesia tiene que someterse a Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor y también al pastor. Amén. Entonces dice, pero ahora Dios dice que Dios tiene una solución para nuestras vidas. Si Dios no nos habla para consumirnos. Dios no nos habla para condenarlo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Por eso dice, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartados de todas vuestras transgresiones, y no os será iniquidad causa de ruina. Será la iniquidad causa de ruina. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y muchas veces nosotros decimos, ¿verdad, hermano? Estoy arruinado, estoy problemado, tengo esta dificultad. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y la palabra de Dios me dice, el justo dice que ese por la fe vivirá también. Porque nosotros muchas veces eso lo tomamos como en la parte económica. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero el que tiene esa fe, dice que ese vivirá. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque tiene fe en la palabra de Dios, tiene fe en el poder de Dios. Amén. Dice, por tanto, yo juzgaré, dice,
El 31 dice, ella dice de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, dice, haceos un corazón nuevo, un espíritu nuevo, porque moriréis. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque Dios, hermano, nos habla a nosotros para sanarlo, porque la palabra de Dios es medicina para nosotros. ¿Cuántos lo creen así? Porque muchas veces creen, ¿verdad, hermano?, que la palabra de Dios, ¿verdad?, es para muchas veces confrontar solamente, para, Dios bendiga a la iglesia del Señor, para nosotros enrostrarnos las cosas, para decirnos las cosas. Porque muchos creerán que el altar se toma, Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque algo no se puede hablar personalmente. Sino que la palabra de Dios, Dios bendiga a la iglesia del Señor, es para traer dirección y corrección a nuestra vida. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Por eso decía la palabra del Señor, como decía ahí en el capítulo 33, Dios vuelve a hablar nuevamente a nuestras vidas, amén. Dios nuevamente vuelve a hablar al pueblo de Israel. Y ahora dice, tú pues, hijo de hombre, versículo 10, versículo 33, el camino de Dios es justo. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Es como cuando dice que en el día de Pentecostés, después de los días de Pentecostés, cuando fueron llenos con la presencia de Dios y su Espíritu Santo, y Pedro habló y predicó Pedro, ¿verdad, hermano? Cuando 3,000 se convirtieron. Y dice que ellos escucharon la palabra de Dios y la recibieron, ¿verdad, hermano? Y se arrepintieron. Dice que sus corazones estaban compungidos. Sus corazones estaban, ¿verdad, hermano? Cierto, dolidos. Y ellos dijeron, ¿verdad, hermano? Y ahora, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro dijo, pasen, arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Señor. Porque eso es lo que Dios quiere de la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros aceptemos su palabra. Pero a veces la escuchamos y somos oidores olvidadizos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. No ponemos la palabra de Dios por obra. Esto se hace una rutina, a veces, muchas veces en la iglesia. Venimos, oramos, cantamos, escuchamos el mensaje, nos hallamos a veces la hora que pasa el mensaje para seguir cantando, para poder ir al baño, para poder, ¿verdad, hermano, cierto, esperar el momento, ¿verdad, hermano, de hacer otra cosa y no escuchar la palabra de Dios? Porque cuando Dios empieza a trabajar en nuestros corazones es cuando a veces la palabra, ¿verdad, hermano, cierto, empieza a dañar nuestro interior, empieza a herir la palabra del Señor. Empieza a trabajar fuertemente la palabra de Dios. Y muchas veces la palabra de Dios es aquella espada, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que hiere el corazón del hombre. Porque la palabra de Dios dice, es una espada aguda, así en la boca del Hijo del Hombre. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Una espada aguda dice que sale y hiere, ¿verdad, hermano? Cierto, los corazones más duros. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero nosotros pondremos esa condición delante de Dios. Y diremos, Señor, dura es tu palabra, oh Dios. Tu palabra tal vez, cierto, mira como muchos, cierto, hablan, muchos comentan. En los tiempos de Pedro dijo, pero mira el Señor, cómo escuchan tu palabra. Y muchos de aquellos que le seguían querían retroceder y querían apartarse. Todo se quiere ir. Y él dijo, Dios bendiga a la iglesia del Señor, ¿querer iros también vosotros? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque Jesús sabía que si no predicaba en esta aldea, mañana predicaba en la otra y hacía milagros en la otra. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y había nuevos arrepentidos porque la palabra que él predicaba, dice que esa palabra tenía poder. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Porque no es el hombre el que tiene que convencer, en la palabra de Dios que tiene que trabajar en los corazones. Y esa palabra de Dios tiene que haber cabida en nuestra vida. Para que el día de mañana haya fruto, para que haya crecimiento. Pero cuando ponemos un obstáculo, ¿verdad, hermano? La escuchamos. A veces, ¿verdad, hermano? Memorizamos la palabra de Dios. Pero no dejamos que obra en nuestros corazones. Como nos habla el mensaje pasado, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Muchas veces nosotros recibimos la palabra, la entendemos, pero no la ponemos por obra y decimos somos hijos de Dios, o somos esto, o somos aquello.
que muchas veces no siendo nada nosotros delante de la presencia de Dios. Y a veces nos consideramos, ¿verdad, hermano? Muchas cosas. Y dice, cuando nosotros, Dios bendiga a la iglesia del Señor, nos ponemos en la palabra de Dios y decimos, Señor, te amamos, te seguimos. Dice que aquellos religiosos en aquel entonces les llamó que eran hipócritas porque muchas veces hablaban, de Dios bendiga a la iglesia del Señor, decían, pero dice que no hacían. Así le decían los fariseos, haga lo que ellos dicen, pero no haga lo que ellos hacen. Porque muchos hablan de la palabra de Dios, amén. Usted abre una red social, habla con un amigo de otra iglesia, es que ellos hacen así, ellos hacen acá. Bueno, ellos son como los fariseos. Ellos dicen, ¿verdad, hermano? Cierto, dicen, pero no hacen. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? El Señor dijo eso, Jesús lo dijo eso. Porque ese espíritu iba a acompañar a la iglesia en todo momento. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y ahí decía el versículo 11, amén. Dile, vivo yo, dice Jehová el Señor, no quiero yo la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Amén, hermano. ¿Cuánto creen que es el amor de Dios? Esa es la voluntad de Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero ¿cómo Dios lo va a hacer vivir? Dios bendiga a la iglesia del Señor como el valle de los huesos secos. Todos, tal vez, verdad, hermano cierto, se habían dormido. Todos, verdad, hermano cierto, habían dejado de cumplir la voluntad de Dios. En Ezequiel 37 dice que era un valle lleno ya de huesos muertos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y Dios de a poco fue poniendo carne. Dios bendiga a la iglesia del Señor, tendones. Pero luego dice que cuando ya estaba, verdad, hermano cierto, ese cuerpo, dice que Él mandó su palabra. Y dice que y el Espíritu vino y le dio vida. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Porque en la palabra Dios les queda viva, hermano. Dios bendiga a la iglesia en esta noche, amén. Vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveo, dice, volveo de vuestros caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Es que ya en el camino, como muchas veces nosotros hemos trazado, hermano, si nos damos la vuelta, de cierto nos esperará muerte espiritual. Y esa iglesia que era tan espiritual, esa iglesia, verdad, hermano, cierto, que se veía, muchos tal vez de los que vean o que hayan venido hasta este lugar, tal vez un tiempo más, ni Dios lo permita, lleguen, verdad, hermano, y van a ver puros muertos, puros cadáveres. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pura rutina. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque cuando rechazamos la palabra de Dios, dice que rechazamos nosotros el Espíritu de Dios. Porque Él es el verbo, hermano. Él es la palabra. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude, Dios nos guarde. Rechazamos la palabra y le rechazamos a Él. Dios bendiga a la iglesia del Señor. También nos habla ahí la palabra del Señor. Amén. El 12. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo. ¿Se da cuenta que tiene que Dios usar a alguien? ¿Tiene que Dios hablar por alguien? ¿Cuánto lo creen así en esta noche? Y tú, hijo de hombre, tú diles a la casa de Israel. Tú dile, Dios bendiga a la iglesia del Señor, a los hijos de tu pueblo. La justicia del justo no lo librará el día en que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo en el día que se volviere su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude, Dios nos guarde en el día de hoy. Por eso nosotros tenemos, verdad, hermano, que cuidarnos. Por eso tenemos que guardarnos, santificarnos. Porque como dicen algunos el dicho, esta es la casa del jabonero. Tiene que tener cuidado cómo camina. Tiene que tener cuidado con lo que hace. Tiene que tener cuidado, Dios bendiga a la iglesia del Señor, de guardar la palabra del Señor. Amén. Porque no le será, verdad, hermano, cierto, ningún problema a Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Aquel que haya dicho, Dios bendiga a la iglesia del Señor, es que te serví, Señor. Es que en tu nombre, Señor amado, profeticé. Es que en tu nombre canté. En tu nombre prediqué, Señor. En tu nombre hice el aseo. Y Él nos dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. Dios bendiga a la iglesia del Señor en esta noche. Amén. Seguimos leyendo ahí la palabra del Señor.
Y cuando yo dijera al justo, de cierto vivirás, y el confiado en su justicia hiciera iniquidad, la promesa está ahí. Si Dios dice, hermanos, somos justos, amén, Dios nos quiere librar y viviremos, amén. Pero Él se confía, el justo se confía. El justo deja de orar. El hombre o la mujer de Dios, Dios bendiga a la iglesia del Señor, deja de ayunar, deja de leer la palabra de Dios, deja de escuchar el consejo en la iglesia. Y ya no es como dice el pastor, como dice el predicador, es como yo quiero, como yo pienso. Y poco a poco, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Nos vamos apartando de esa voluntad de Dios porque no estamos confiando en nosotros mismos. Porque estamos confiando, ¿verdad, hermano? En nuestros propios, ¿verdad, hermano? Instintos. Dios bendiga la iglesia del Señor en esta noche. Amén. Y dice que de cierto dice, yo dijera al justo, de cierto vivirá, si el confiado en su justicia hiciera iniquidad, toda su justicia no le serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Dios nos ayude y nos guarde en el día de hoy. Amén. Que nosotros podemos decir, oye, el hermano que le sirvió tantos años, y nosotros, Dios bendiga a la iglesia del Señor, tal vez vemos esa condición, pero ojalá que cuando Dios venga por nosotros, dice que Él nos encuentra haciendo así, nos encuentra haciendo su voluntad. Porque ¿qué nos habla la palabra del Señor? El que perseverará hasta el fin, ese será salvo, hermano. Dios bendiga a la iglesia del Señor, el que perseverara hasta el último, hasta cuando fuere su venida. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y cuando yo dijere, dice, yo dijere al impío, de cierto morirás, y si él se convirtiere en su pecado, hiciere según el derecho y la justicia, amén. Si el impío restituyere, dice, la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminare los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Gracias, Rey de la Gloria. Entonces, ahí se muestra el amor de Dios. Porque Dios es justo o no es justo, hermano. Ahí Dios se muestra la misericordia de Dios. Es que Dios tiene tanta misericordia que sé que yo, ¿verdad, hermano? Soy tan débil, soy aquí, soy acá. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Así que si me caigo en algo, cometo un pecado, Dios bendiga a la iglesia del Señor y no me arrepiento luego, Dios también me va a mirar con buenos ojos. Ahora Dios nos está advirtiendo. Ahora Dios nos está amonestando. Aunque seamos justos, aunque seamos, ¿verdad, hermano? Cierto, aquellos que cantamos, aquellos que oramos, aquellos que predicamos. Pero si un día fallamos y no nos arrepentimos, dice que esa justicia no nos va a ser recordada. Dios bendiga a la iglesia del Señor. No tiene ningún problema Dios para trazar la línea. Dios bendiga a la iglesia del Señor, que el justa, ¿verdad, hermano? Cierto, en el momento preciso en el cual la persona está siendo recta o está siendo injusta. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Hoy día podemos revertirlo todo. Podemos recibir al Señor, recibir la palabra. Y el próximo servicio venimos, ¿verdad, hermano? Cierto, con distinta y otra, ¿verdad, hermano? Cierto, tal vez desobediencia y rebeliones delante de la presencia de Dios. Y Dios tiene que juzgarlo según la condición en la cual entramos al templo del Señor. Amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor en esta noche. Amén. Dios nos ayude. Vamos a estar terminando, amén, en esta noche. Dice el versículo 16, no se le recordará ninguno de sus pecados, dice, que había cometido, hizo según el derecho y la justicia, ciertamente vivirá. Amén. Hablando del impío, ¿verdad, hermano? Cierto que él con el arrepentimiento, Dios, ¿verdad, hermano? Le perdona y Dios no se acuerda de los males que haya hecho. Luego dirán, dice, los hijos de mi pueblo, no es recto el camino del Señor, el camino de ellos es el camino de ellos dice que no es recto, dice. Como el justo, cuando el justo dice se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su iniquidad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Amén. ¿Cuántos lo entendieron esta noche, hermano? Siempre el pecado va a ser juzgado. Siempre la transgresión. Siempre la rebeldía. Aunque usted diga, ¿verdad, hermano? Cierto, yo, cierto, tal vez no soy tan malo.
Yo vengo a la iglesia a todos los servicios. Yo trato de hacer lo mejor dentro de la obra del Señor. Pero Dios ha hablado. Si el justo se aparte de su justicia, de cierto, dice que esa justicia no le será contada y éste morirá. Una vida espiritual, hermano, que poco a poco dice que Dios se va apartando de nosotros. Porque dice la palabra del Señor, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque ciertamente el que hace amistad con el mundo, dice que ese se hace enemigo de Dios. A mí me parece muy claro. No sea como usted o qué parte realmente no la puede entender. O somos de Dios y nos esforzamos para servirle y guardar lo que Dios tiene en medio de su pueblo. Amén. O esta injusticia al día de mañana, dice, nos alcanzará. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Amén. Y dijiste, dice para terminar el 20, dijiste, no es recto el camino del Señor, yo juzgaré, oh casa de Israel, o cada uno conforme a sus caminos. Si persevera la rebeldía en nuestra vida, hermano, es que Dios no es justo, es que lo que pasa no es así, es que esta forma se hace aquí o se hace acá. Usted pregúntele al Señor. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque Dios es el que va a juzgar. Usted juzga, Dios le va a juzgar. Usted mide, con la vara que mide, dice que usted va a ser medido. Por eso, como decía, muchas veces nos paramos ahí no como discípulos a escuchar la palabra, sino que a juzgar y a medir. Dios bendiga, por eso es que no somos bendecidos. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios bendiga nuestras vidas. Amén. Dice, volveos, repito el 11, dile, vivo yo, capítulo 33, versículo 11. Amén. Para estar terminando, le invito a estar poniéndonos en pie en esta noche. Amén. Para leer el último versículo. Amén. Diles, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios bendiga la palabra del Señor. Amén. ¿Por qué Dios tiene que traer juicio sobre nuestras vidas? Si Él nos muestra su camino, si Él nos habla su voluntad. Está el altar aquí en esta noche. Amén. ¿A cuánto le ha hablado la palabra del Señor? ¿Cuántos quieren pasar en esta noche a orar delante de la presencia del Señor? Y Dios sabe nuestra vida, nuestra condición.